Bueno, dimensionar. Dimensionar es lo más complicado. ¿Por qué? Porque miren la fórmula. Dimensionar, ¿qué es? Buscar las dimensiones. ¿Dónde están las dimensiones? En F, en el área. El área nos va a decir qué dimensiones, porque la fórmula de las áreas generalmente se es multiplicando las dimensiones o buscándolas en una tabla. Eso nos va a dar el tamaño, la dimensión de una barra. Entonces, si despejamos de la fórmula general, el área, la superficie F, es igual a la carga N sobre la tensión admisible del acero por omega. Pero ¿cuál es el problema? Que obviamente queremos dimensionar, queremos conocer las dimensiones. Cuando queremos averiguar el omega, ¿por dónde empezamos? Por el lambda. Con el lambda es la luz de Pandeo que nos pueden dar de dato y el I mínimo. Y el I mínimo es la raíz del J sobre F. Entonces, ¿cómo es el tema? Queremos averiguar F, pero para poder averiguarlo necesitamos saber omega y para saber omega terminamos necesitando también F. Entonces ven que es un ciclo donde no se puede hallar directamente, porque hay dos incógnitas en la misma fórmula. F es una incógnita y para calcular omega necesitamos F, también entonces es una incógnita omega. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lamentablemente hay que tantear. Cuanto uno más práctica tiene, menos tanteos tiene que hacer. Y si no, habrá más tanteos. Por ejemplo, vamos a ver un caso con datos, con números. Este ejemplo sería una columna que tiene 2,80 metros de altura, articulada y articulada, de 18 toneladas tiene que soportar. Y yo quiero soportarlo, quiero usar un IPN, claro, esa es una cosa. Tengo que tener decidido por lo menos qué forma quiero utilizar para la columna, o sea, si voy a usar un tubo, si voy a usar un IPN. Justamente un IPN es de lo peor para calcular, para usar una columna, porque la diferencia entre el JX y el JI es tremenda. Ustedes lo vieron. En un sentido, el IPN, fíjense la formita de la I del IPN. En un sentido, en este sentido, no aguanta nada. En este sentido, aguanta un montón. Entonces, o sea, el JX siempre va a ser mayor que el JI, por lo tanto, el I mínimo va a ser el II. Fíjense, ¿qué hago? Porque no sé ni cómo empezar. Y bueno, quiero ver por lo menos si no hubiera pandeo. Voy a calcular F si no hubiera pandeo, o sea, omega igual 1, ¿ven? 18 toneladas dividido 1,4, la tensión admisible. Me dice que si no hubiera pandeo, con 12,86 centímetros me alcanza. Pero yo sé que hay pandeo y bastante, porque son 2,80 metros que tiene esa columna. Y justamente un IPN no es una buena sección, por eso mismo, porque no es, lo mejor es el cuadrado, el círculo y todas las superficies regulares. ¿Por qué? Porque está repartido bien en el momento de inercia. Para todos lados son más o menos lo mismo. En cambio el IPN, fíjense, con 12,86 igualmente yo sé que tengo que elegir uno que sea mucho más grande porque ese no me alcanza para